Un espectro gigante flotaba sobre él, con el rostro de un viejo esquelético, cabellos largos que se confundían con plantas y brazos alargados. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy estaremos viendo esos misteriosos sucesos que esconde el pulmón del mundo. El bosque tropical más grande, esa área verde gigante que corrió Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guyanas. Nada menos que el Gran Amazonas. Sabía que no podía escapar de su destino. Mientras sus fuerzas lo abandonaban, el Tunche desapareció. Número 10. El barco fantasma. Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma, en misteriosos tratos con la sombra, pues siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. Entre la niebla espesa del río Amazonas, los pobladores cuentan que a veces aparece un barco iluminado, lleno de música y fiesta. A bordo se ven personas bailando e incluso bufeos convertidos en humanos. Pero el júbilo dura poco. El barco se hunde de repente en lo profundo del río y desaparece como si nunca hubiera existido. Sus luces eran bien rojitos, rojos, pero bien iluminadito la lancha. Y en esa parte siempre reventaba la remolina, pues. Para muchos es un mal augurio que anuncia desgracias en la comunidad. Aunque algunos lo asocian a espejismos o reflejos de luces en el agua, el mito persiste y convierte a cada banco de neblina en la posibilidad de encontrarse con una fiesta espectral. Tratando de salvarse del hundimiento, ninguno de ellos lo hizo. Era el barco fantasma. El indio Chípigo llegó a la orilla del río y allí se fue directo a su choza. Por los plátanos le habían dado billetes y monedas. Al día siguiente, los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas, escamas de pescado. Número 9. Los monstruos prehistóricos del Amazonas. Mapinguari, el coloso del Amazonas. Los cazadores de la Amazonía hablan de Mapinguari, una criatura enorme, cubierta de pelo, con un solo ojo y un olor insoportable que anuncia su llegada. Sus pisadas estremecen el suelo y su fama aterra a quienes se internan en la selva. Se convirtió en este terrible monstruo de aspecto de oso perezoso gigante, cubierto de pelaje rojo y de facciones humanas, que asolaba lo más profundo de la selva, siendo una señal de su presencia su espantoso y pestilente hedor. Algunos investigadores creen que estos relatos provienen del hallazgo de huesos de megaterios, perezosos gigantes que vivieron hace miles de años. Otros van más lejos y aseguran que la bestia podría seguir viva, escondida en la espesura, ya que el zoólogo brasileño David Oren aseguró recoger más de 100 testimonios de personas que aseguraban haber visto al gigante. Un mito que preserva la memoria prehistórica o la última pista de una criatura imposible. La selva mantiene el misterio abierto. Con es el caso del paleontólogo estadounidense naturalizado brasileño David Oren, nacido en 1954, quien, movido por la curiosidad de la existencia de este ser críptido, afirma haber realizado entrevistas a 80 personas que dicen haber tenido encuentros y avistamientos con el temible Mapinguari. Número 8. El Tunche. Un silbido cortó el aire. Es el Ayaimama, un simple pájaro, murmuró Taricuarimac, aunque en su voz había un matiz de duda. Si alguna noche escuchas un silbido inquietante en la Amazonía, reza porque no sea el Tunche. Este espíritu maligno anuncia la muerte de quien lo oye. Algunos creen que se trata del viento entre los árboles o del canto de aves nocturnas como el pajuil. Pero para los pobladores el Tunche vaga castigando a los malvados y llevándoselos consigo. Juansi comenzó a gritar. Y entonces apareció el Tunche silbando y haciendo una señal de silencio. Otro será mencionar es el famoso Chuyachaki. También ronda los relatos, un duende deforme que imita la voz de los conocidos para perder a los viajeros. Entre lo paranormal y lo natural, el miedo es tan real como la oscuridad y la mística de la selva peruana. Y el Chuyachaki aprovechó esto montarse en él, susurrándole cosas al oído, confundiéndolo y dejándolo perdido en el camino.
Número 7. El boraro. Este ser tiene forma humana, pero su piel es pálida y sus dientes son largos y afilados. Su característica más aterradora es que no tiene ombligo. En Colombia, los relatos amazónicos hablan del boraro, un monstruo gigantesco de piel gruesa que se alimenta de humanos. Con su fuerza descomunal devora a quienes se cruzan en su camino, convirtiéndose en la pesadilla de los pueblos ribereños. Algunos antropólogos interpretan esta leyenda como un recuerdo de los enfrentamientos con tribus hostiles o el miedo a los caníbales durante la época de exploración. Pero en las comunidades amazónicas, el boraro sigue siendo más que metáfora. Es la advertencia de que la selva no perdona y que en su interior siempre habrá depredadores más grandes que nosotros. Si ves pisadas que parecen alejarse, en realidad se acercan. Sus pies están al revés. Y si lo escuchas aullar, corre, pero nunca hacia donde crees que vino el sonido. Número 6. El mundo bajo el agua. Para los pueblos amazónicos, los ríos no solo alimentan la vida, esconden universos paralelos bajo la superficie. Ahí habitan espíritus madres de plantas y seres míticos que sostienen el equilibrio del mundo. El gran señor de esas profundidades es el Yacuruna, el dios del agua, que gobierna ciudades sumergidas llenas de misterio. Se acercó decidida al Yacuruna. En un instante fatídico, desapareció en las profundidades del río junto con la criatura, dejando a su familia sumida en un abismo de desolación. Su imagen ha inspirado comparaciones con criaturas modernas como la de la forma del agua. Más allá del mito, esta cosmovisión refleja la conexión espiritual de las comunidades con los ríos, no solo como recurso vital, sino como un mundo vivo que respira y sueña bajo el agua. Siempre se hundían, bastante gente se han muerto en la laguna. Se iban a pescar y ya no salían. Número 5. El bufeo colorado. Se afirma que el delfín colorado, transformado en hombre, seduce a las muchachas solitarias llevándolas para el fondo del río. En Perú y Brasil, los ríos esconden al enigmático bufeo colorado, un delfín rosado que, según las leyendas, puede transformarse en un hombre blanco, elegante y seductor. Aparece en fiestas, conquista a mujeres jóvenes y luego desaparece, dejando tras de sí embarazos misteriosos. No me puedo sacar mi gorra. Agarra el balillo y entonces le corta, dice, en la cara, y cuando le cortó en la cara y se empezó a saltar. A saltar era como un pez, un bufeo. Para los investigadores, este mito pudo ser una forma de explicar abusos cometidos por forasteros, mientras que otros ven en el bufeo una figura que refleja tensiones históricas entre indígenas y colonos. Sea símbolo cultural o leyenda fantástica, el bufeo colorado sigue nadando entre el mito y la realidad, recordando que el agua siempre guarda secretos. Sé que es extraño, pero el pescador me dijo que a los delfines les brotan piernas y se convierten en jóvenes. Número 4. La Yacumama. Una imponente serpiente que supera los 50 metros de longitud. Hace muchos años atrás se narró la historia de un pescador que, al encontrarse cara a cara con este monstruo, sobrevivió para contarlo. La Yacumama es una anaconda gigantesca que habita en ríos y lagos de la Amazonía. Para las comunidades no es solo una bestia, sino una deidad protectora de las aguas, capaz de tragarse embarcaciones enteras. Algunos relatos modernos sugieren que podría ser un eco de la titanoboa, una serpiente prehistórica de dimensiones colosales que vivió en Sudamérica. Milenaria ella, abría las fauces y ahí ingresaban los cervatillos, las pequeñas avecitas o cualquier otro animalito que se podía distraer. Eso era la Yacumama. Y esa historia es muy recurrente junto al río Marañón, no en la zona de Amazonas, Condorcanqui, sino Amazonas, Celendín. Incluso hay reportes de túneles y rastros que avivan la idea de que algo gigantesco aún se desliza bajo el agua. Mito, deidad o fósil viviente, la Yacumama demuestra que el miedo y el respeto hacia la selva siempre vienen en tamaño extra grande.
Número 3. El hombre mono de Lois. Se habían detenido para descansar cerca del río Tarra, cuando escucharon unos extraños gritos que se acercaban desde las profundidades de la selva. Vieron entonces como de la vegetación salieron dos monos que tenían una actitud muy agresiva. Se desplazaban en dos patas, arrancaban ramas de los árboles y las agitaban como si fueran un arma. A inicios del siglo XX, el explorador François Delois aseguró haber encontrado una extraña criatura entre Colombia y Venezuela. Un mono gigante de 1,65 metros, sin cola y con 32 dientes. La única prueba fue una foto del cadáver apoyado en un palo, conocida como el hombre mono de Lois. Algunos lo tomaron como evidencia de una especie desconocida, otros como un fraude bien armado. Un geólogo suizo con bastante sentido del humor. Hoy los científicos lo consideran probablemente un mono araña, pero la imagen sigue circulando como una de las más grandes rarezas criptozoológicas de la Amazonía. Un misterio fotográfico que aún genera debates encendidos. Aunque la sospecha de fraude seguía, planeó sobre el descubrimiento porque nunca nadie ha vuelto a ver algo así. Un detalle sospechoso es que en la foto, alrededor del animal, las plantas estaban cortadas. Esto impedía tener una referencia del tamaño más allá de la caja de petróleo que podía haber sido manipulada. Número 2. Percy Fawcett. Buscan una antigua ciudad perdida que se rumora está escondida en lo profundo de la selva pluvial. En 1925, el explorador británico Percy Fawcett se adelantó en la selva brasileña con su hijo en búsqueda de la mítica ciudad perdida de Zeta. Nunca regresaron. 2 años más tarde, una expedición masiva de rescate terminó con más de 100 personas desaparecidas, avivando la leyenda. La historia inspiró libros, películas y hasta el personaje de Indiana Jones. Como un viento ha borrado sus pisadas. ¿A dónde se fueron? ¿Al espacio? Para algunos, Fawcett encontró pruebas de civilizaciones amazónicas avanzadas, para otros, la selva simplemente lo devoró. La verdad es que su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la exploración amazónica, donde la ambición y el misterio caminan de la mano. Fawcett encontró un manuscrito en particular que se suponía había sido escrito por un bandeirante, un buscador de fortunas portugués en el siglo XVIII. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. El pelacaras. Silas Soto es un profesor bilingüe que fue atacado por presuntos traficantes de órganos conocidos como pelacaras. En lo profundo de la Amazonía peruana circula una de las leyendas más aterradoras, la del pelacaras. Se dice que extranjeros llegan para secuestrar niños y extraerles grasa y órganos, vendiéndolos después en el mercado negro. Así llaman los pobladores a los extranjeros, quienes aseguran que los traficantes de órganos que matan a personas para hacer cremas de belleza, entre otros productos. Aunque no hay pruebas de estas prácticas, sí existen realidades duras como la trata humana. A diferencia de las ficciones que los últimos años se han mostrado en torno a la trata, sobre todo en películas, la realidad es mucho más frívola y puntual, siendo las principales víctimas comunidades alejadas y de bajos recursos o con necesidades extremas. Investigaciones además apuntan a que mineros ilegales han difundido estos rumores para distraer a las comunidades de sus actividades. Así se reveló este misterio, los llamados pelacaras. Está siguiendo pelacara. No eran de otro mundo. Este mito, que se arrastra desde la terrorífica época del caucho, mezcla el miedo ancestral con las amenazas modernas, convirtiéndose en un relato vivo del terror amazónico. Delimitan paredes, delimitan cuartos, delimitan restaurantes, delimitan hoteles o alojamientos, ¿no? Así se construye el asentamiento minero, ¿no? Si se le podría llamar así, y ahí llegan las víctimas.
¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Ya habías escuchado sobre estos misterios? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.